Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a nuestra reunión de enseñanza y oración este martes. Y vamos a orar. Vamos a empezar esta reunión de oración orando. Señor, somos de tus ovejas, Señor. Tú dijiste, mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. Somos tus ovejas, Señor, porque te obedecemos en todo lo que tú nos guías a hacer, en tu palabra, Señor. No seríamos ovejas si no atendiéramos a tu voz, Señor, que está en tu palabra. Gracias, Señor, porque entonces se cumplirá todo lo que tú dices acerca del Salmo 23. Gracias, Señor, porque podemos decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Va a confortar, a consolar, a llevar mi alma por sendas de justicia por amor de su nombre. Gracias, Señor, porque el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Señor, nosotros no somos de los que buscamos en los montes de donde vendrá nuestro socorro, sino que tenemos nuestros ojos puestos en ti, Señor. Tú eres el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor, por habernos elegido. No somos dignos, pero tú nos diste con tu gracia, nos hiciste dignos. Señor, queremos aprender a orar como tú oras, Señor, como tú orabas y como es lo mejor para comunicarnos contigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, enséñanos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. De nuevo, bienvenidos. Perdón. Un momento, por favor. Listo. Estaba haciendo algunos ajustes por aquí. Muy bien, pues vamos entonces con el tema de hoy, que tiene que ver con, vamos a empezar orando, como siempre. Vamos a empezar con oración. Un momento. Un momento, por favor. Ok, bien. Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio. Nos vamos a inspirar en el Salmo 49, que es el salmo que hemos estado viendo hasta el día de hoy. Es un salmo de mucho valor. Toda toda la escritura, por ser inspirada por Dios, es muy útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos, para las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, estamos hablando del Salmo 49, que se pregunta, ¿por qué he de temer en los días de adversidad? Salmo de los hijos de Coré, un levita encargados de la alabanza, y aparte tenían otros oficios con los cuales cumplían alrededor del tabernáculo. Pero dijimos, estas son las secciones de este salmo prácticamente, y hasta ahora hemos visto la primera parte, los límites de las riquezas. Vimos las dos partes que aplican en los salmos 5 a 9, en los versículos 5 a 9, lo que el dinero no puede comprar. Lo que nos toca hoy es ver riquezas falsas y honor limitado, algo que tiene atraída la atención del mundo y que pretende atraer la nuestra también, pero la palabra es muy clara advirtiéndonos de qué debemos cuidarnos y qué sucede con toda esa gente que está confiando en el mundo y no en el Señor. Empecemos entonces. Riquezas falsas, honor limitado. Este tema, lo que vamos a ver ahora, tiene que ver con los versículos anteriores. Decían, los que confían, esto está relacionado con los que confían en sus bienes, no en el Señor, en sus posesiones, en lo material, y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, presumen, se enorgullecen, en otras palabras. Vamos a ver qué dice el primer versículo, que es el versículo 10 en esta sección. Dice, pues verá estos hombres, esta gente, hombres, mujeres, toda la gente, verá que aún los sabios mueren
que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Finalmente, es lo que van a aprender, tal vez tarde, muchos de ellos tarde. Nosotros lo estamos aprendiendo temprano porque la Escritura nos lo está enseñando. Por eso debemos, el avisado ve el mal, dice el proverbio, perdón, el proverbio, el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y recibe el daño. Vamos a tomar esta parte, esta que está subrayada, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. El salmista nota que nosotros no podemos tener nuestra riqueza material con nosotros en un mundo venidero. Todo se queda, todo se va a quedar. Como dijo el santo Job, Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra. Eso es lo que finalmente sucede a todos los hombres. Y eso es lo que vamos a aprender aquí. Cómo el engaño de las riquezas y la fama atraen la atención, aún la nuestra, decía hace un momento. El sabio Salomón recibió, recordemos que recibió la sabiduría de Dios, de parte de Dios, sabiduría que después queda registrada en los proverbios, en el Cantar de los Cantares, en el libro de Eclesiastés también. Dice, 6.1, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que hay gente que recibe muchos bienes materiales y mucho ingreso económico tal vez, y se pasan trabajando y se esfuerzan y se desvelan y se desgastan y se enferman con tal de acumular riquezas, pero a fin de cuentas todo esto lo van a disfrutar los extraños. Siempre me recuerda aquella parábola del Señor que dijo el hombre que había tenido gran abundancia de cosechas, del producto de las cosechas, y empezó a construir graneros. Y la parábola va encaminada a decir, a enseñarnos a nosotros, ¿de qué te sirve todo esto si hoy vienen a pedir tu alma? Ese día iba a entregar la vida, o más bien la iba a entregar porque era el momento de su muerte. ¿De qué le sirvió? Tal como dice aquí. Dios no le dio la facultad de disfrutar de ellos, sino que lo disfrutan los extraños. Esto, dice, esto es vanidad y mal doloroso. Esto no tiene sentido, dice el sabio Salomón. Pero el dinero es el monarca de este mundo, pero no del siguiente. En este mundo está reinando las riquezas. Recordemos que el Señor dijo, nadie puede servir a dos señores a la vez porque amará a uno y aborrecerá al otro. Se trataba de las riquezas. Ese es un ídolo. El ídolo, de hecho, veía en las atracciones que tenía el pueblo de Israel, fabricaban dioses de oro, de plata, de madera, de piedra, cualquier cosa le servía, pero todo material y todo se quedaba aquí, ídolos mudos, dice la Escritura. Bien, ahora, no podemos tener nuestra riqueza material con nosotros en el mundo que viene, lo repetimos, pero hay un sentido real en que podemos mandarlo por adelantado, fíjense en esto. Es como decir, yo trabajo aquí, yo recibo riquezas aquí, y no como el hombre descrito por Eclesiastés 6.2, que quién va a disfrutar los extraños. Pero este hombre invierte estas riquezas, pero invierte para disfrutar en el mundo venidero. ¿Cómo es eso? Veamos lo que nos aconseja el Señor. Jesús habla de usar nuestros recursos materiales presentes para almacenar tesoros en el cielo. Marcos 10:21 dice, entonces Jesús, mirándole, le amó. Se está tratando del joven rico que le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Jesús le responde, los mandamientos,
cumplir con los mandamientos, y le describe los mandamientos, dice, todo lo he hecho desde mi juventud. Le dice Jesús, muy bien. Y le responde Jesús. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Hay varias cosas que debemos aprender de estas palabras del Señor. Primero, él vio que había una atracción de su corazón hacia las riquezas. Había un ídolo escondido para él, para su vista, pero no para la vista de Dios, por supuesto. Todo está abierto. Dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Esta es la forma de hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Aquí están las palabras de Mateo 6, 19 a 21. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también, ahí estará también vuestro corazón. Estas son palabras del Señor, ambas, lo que aparece en Mateo y lo que aparece en Marcos, que ya leímos. Vamos a orar. Señor, cuán fácil es tener un ídolo muy en lo profundo de nuestro corazón. Ahí está, no lo admitimos, nuestra mente acepta lo que dice tu palabra, pero no lo practicamos, Señor, no lo hacemos realmente nuestro. Señor, debemos temer esas palabras que tú también dijiste. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no hicimos esto y otro en tu nombre, pero yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, porque no hacían la voluntad del Padre. Gracias, Señor, porque nos enseñas cómo invertir en el reino venidero. Y es haciendo las obras que tú quieres aquí. Y no son obras falsas, no son obras de la carne, son las obras que tú nos guías. Y las riquezas sirven para ayudar a la gente que lo necesita. Eso es hacer tesoros en el cielo. Parece que nadie lo ve, parece que queda desapercibido, pero tus ojos nos contemplan, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por enseñarnos cómo invertir en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Esto que digo de cómo invertir, ya tenemos, por la gracia de Dios, la vida eterna. Y hay obras que van a ser reconocidas y tener galardones por cumplir con lo que dice la Escritura y andando en el camino y obedeciendo, en el camino de Dios, obedeciendo al Espíritu. Por supuesto, hay galardones y coronas que se mencionan en la Escritura, pero aquí el Señor Jesús habla de un tesoro, de tesoros en el cielo. El valor de las riquezas de aquí sirve para hacer tesoros en el cielo. Y ahí está descrito cómo. En Marcos 10:21 lo dijo claramente. Bien, hay otra cosa, nuestra riqueza material puede hacernos bien en el mundo venidero, pero esta solo se obtiene a través de dar generosamente al reino en lugar de acumularlo. Invertir en el reino de los cielos en lugar de acumularlo. ¿Con quién? Con la gente que lo necesita, como ya lo dijimos. Bien. Seguimos con el versículo 11 del mismo Salmo 49. Hablando de la gente que confía en sus riquezas y se envanece con ellas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Fíjense hasta dónde llega esto, el engaño. Están pensando en que estas riquezas van a durarles para siempre. De hecho, hasta van a heredar a los hijos de los hijos de sus hijos. Por eso la acumulación. Y sus propiedades van a pasar, como dice aquí, de generación en generación. De hecho, dan nombre, dice, a sus tierras. Y leyendo un poquito me di cuenta de esto. Primero, vamos a ver en dónde está el pensamiento muy íntimo, muy secreto de esta gente.
Hambrientos por alguna clase de inmortalidad, aquellos que confían en las riquezas tienen la creencia de que éstas serán eternas, más allá de su propia vida para generación y generación. Piensan eso, más allá de su propia vida. Dice la Escritura, porque Dios puso inmortalidad en el corazón del hombre, puso eternidad en el corazón del hombre, pero este no lo entiende. Tarde o temprano vamos a seguir con una vida, ya sea en la presencia del Señor, disfrutando de Él, gobernando juntamente con Él o llevando a cabo las obras que Él nos designe ya que estemos en el reino, o en un lugar de tormento. Esa es la otra parte que también va a ser eterna. Así es que sí va a haber eternidad y el hombre siempre busca el tener esa eternidad, pero en un lugar equivocado. De hecho, dan nombres, sus nombres a sus tierras. Por ejemplo, ellos se hacen memoria a sí mismos, dan sus nombres a sus tierras. Es lo que dice en la segunda parte del versículo 11. Esta es una ambición de muchas personas y tienen poco cuidado de saber si sus nombres están escritos en el cielo, pero se esfuerzan por propagarlo en donde está disponible para ellos, aquí en la tierra. Quieren engrandecer su nombre. Eso es enorgullecerse de que tenga su nombre, tengan hasta propiedades, calles, pueblos, etcétera. Por ejemplo, Nimrod, un descendiente de Noé, de Cam, hijo de Noé, quiso construir la torre, una torre tan alta que llegara a los cielos para que no, si iban a ser dispersados, vieran y llegaran hasta las alturas. Recordemos que esa fue siempre la ambición de Satanás, de Luzbel, que después se convirtió en Satanás. Él quiso tener su trono junto a Dios, lado a lado con Dios. Y eso es rebeldía, idolatría de sí mismo, o egolatría. Eso hizo Nimrod con su torre de Babel. Otro que también quiso inmortalizar su nombre es Absalón. Absalón, hijo de David, hizo una tumba que se conoce como la tumba o el pilar o columna de Absalón, que es esta que aparece en la imagen. Otro es Alejandro, por Alejandría, perdón. Alejandría, una ciudad en Egipto, la ciudad de Alejandría, también quiso inmortalizar su nombre a través de que toda esa gran ciudad y riqueza fuera para engrandecerlo. Ahora, Proverbios 17 dice, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Así es lo que dice la Escritura. Se va a desaparecer tarde o temprano, no tiene sentido, no tiene sentido. Seguramente gente que va a Jerusalén y ve esa imagen que vimos de Absalón, dice, ¿y este hombre quién es? Hay gente que no sabe acerca de Absalón y qué significa esa construcción o ese edificio o esa edificación. Bueno, así es de vano el pensamiento del hombre. Vamos a orar, Señor, librados seamos por nuestra propia decisión de no confiar en nuestras riquezas, de saber que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de ti, Señor, y que tú nos das para cumplir contigo y para cumplir con hacer las obras que tú preparaste para nosotros. No es que las riquezas sean pecado. Lo que es pecado es poner el corazón, levantar las riquezas para hacerlas un Dios, para depender de Él, para confiar en las riquezas. Confiar en las riquezas o confiar en Dios. Muchos se han perdido por eso. Por eso tú dijiste, Señor, difícil es para un rico que entre en el reino de los cielos, pero nada es imposible para Dios, porque la tentación va a aumentar. Al aumentar las riquezas, la tentación crece. Señor, queremos estar atentos, velando y orando para no caer en tentación en esta área de las riquezas, que es lo que nos adviertes en este salmo. Gracias, Señor. Bien, esta práctica es suficientemente común.
Por ejemplo, sus tierras son hechas para contener sus nombres terrenales, que también pueden ser escritos en agua. ¿Por qué? Porque pues escribir en agua es, ustedes saben, no se puede escribir en agua, se va a diluir, se va a desaparecer lo que tú escribas. Bien, eso es lo mismo que el impacto que quieren dar estas personas en sus tierras. El hombre, de hecho, hasta ha llamado países con sus nombres, pero esto queda en el vacío. Y aun y cuando el hombre hace perpetuo su nombre, el nombre, pero después ya queda vacío, queda en la vanidad, no sirve de nada, no se lo lleva al cielo esa gloria que tenía en la tierra, porque se va a quedar. Por ejemplo, 4 ejemplos: Arabia Saudita, Bolivia, China y Colombia. 4, ustedes saben, 4 ciudades importantes, o países más bien importantes, más que ciudades, son países importantes, unos de América, de Medio Oriente, pero ahí están. ¿De dónde vienen esos nombres? El personaje, Mohammed ibn Saud, no sé cómo se pronuncia, ibn Saud o Saud. Bolivia de Simón Bolívar, China de Qin Shi Huang y Colombia de Cristóbal Colón. Estos dieron, por su nombre se establecieron los nombres de sus países. ¿Quién sabe de esto? Pues a lo mejor alguien sabe, pero ¿dónde está la gloria de ese personaje? Desaparece, desaparece. El versículo 12 dice: mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. A fin de cuentas, ¿qué pasa? Vivir en todo esplendor y gloria no permanecerá. Todos sus sueños de perpetuar su nombre y patrimonio serán contradichos por la experiencia, por la vida posterior a su muerte. Tarde o temprano serán olvidados esos personajes, aunque los nombres quedan, pero no tiene sentido de gloria la fama. Ustedes han visto nombres de calles, de pueblos, de ciudades y pues como ya vimos hasta de países. Bien. Aún los más encumbrados, los gobernantes, los que tienen riquezas desbordantes, aún ellos van a acabar igual que el resto de la tierra, de los hombres. Por eso lo compara el versículo 12, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen, semejante a las bestias que perecen. Y si sigamos pensando en esto un poco. El verdadero hombre o mujer sabios, con sabiduría de lo alto, no la sabiduría del mundo que es diabólica, oculta, de confusión, sino la sabiduría de lo alto, no confían en riquezas o presume de sus bienes. Esto es lo que nosotros debemos reproducir en nosotros. Es verdad que el Espíritu nos guía a eso, pero la decisión la tenemos tú y yo. Dios nos guarda, Dios nos advierte a través de nuestra conciencia de cuándo hay una tentación o cuándo estás fuera de la barda de protección de sus mandamientos. Pero el hombre y la mujer sabios no confían en sus riquezas, confían en Dios. Confían en Dios, aun cuando la situación se pone difícil en sus ingresos, en su economía. Aún ahí siguen confiando en Dios. Pablo, recordemos que Pablo dijo: para todo estoy entrenado, para estar en abundancia y también para tener necesidad. En todo y por todo he sido entrenado. Así es que para nosotros debemos estar muy claros, debemos producir no solamente nuestra mente, porque tiene que venir del corazón, de nuestro ser, de lo interior, de nuestro espíritu. Lo captamos y lo ponemos en función. Confía en las riquezas. Es desastroso. Confiar en Dios es el camino correcto. Ellos se preparan para la eternidad mediante confiar en Dios, estos sabios, hombres y mujeres, y hacer su gloria en el Señor. Ahí es en donde se van a sentir plenos,
satisfechos, agradecidos porque viene de Dios, pero sabiendo que van a ser reconocidos por el Señor, que los talentos que Él te dio vas a llegar con buenas cuentas. Le vas a decir, Señor, me diste un talento para enseñar, me diste un talento para compartir, me diste un talento para cantar, me diste un talento para organizar, me diste un talento para guiar. Tal vez podamos hasta decir, me diste un talento para interceder. Qué valiosos son todos, porque todos son talentos dados por Dios, perdón. Todos son talentos dados por el Señor. Y si se ponen en operación en la tierra, en este mundo, estamos cosechando para el futuro, como decía al principio. Bien. En la parte que dice, en este anterior dice, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. En esta parte debemos considerar lo siguiente. Es la habilidad de pensar y razonar lo que aparta a los seres humanos. La habilidad de pensar y razonar es lo que aparta a los seres humanos de los demás de la creación, del reino animal o del reino vegetal también, porque muchos dicen que las plantas sienten y no sé qué. La verdad es que la habilidad de pensar y razonar nos divide o nos hace superiores. Somos la corona de la creación, dice la Escritura, el ser humano. Y aquí está este versículo. Después de en Eclesiastés 2:22, después de tantos trabajos, esfuerzos y preocupaciones, ¿qué nos llevamos de este mundo? Nada. Eclesiastés 2:22. Génesis 3:19 dice, pues polvo eres y al polvo volverás. A fin de cuentas, tú, yo, todos los que están conectados y los que no están conectados hoy, los que lo van a ver por algún motivo después, por cualquier motivo que entren y vean esto, todos vamos a ser o transformados por si viene el Señor, que estamos esperándolo y deseamos que ya venga, o muerte. El cuerpo se va a hacer polvo, va a desaparecer. Yo no sé si a ustedes les ha tocado ver esto. No es agradable tal vez para muchos oír de esto, pero es una realidad. Me acuerdo muy bien cuando en una ocasión nos tocó destapar la tumba de algún antepasado nuestro y pues en una de ellas estaban solo algunos huesos y lo demás era polvo, polvo. El recuerdo que tenemos de esa persona es por lo que hizo, por quién era, por su carácter, su personalidad, etc. Eso está aquí. Si era creyente, está delante del Señor, su alma y su espíritu están delante del Señor. Si no lo era, ya saben que hay un lugar de tormento, que dijo Jesús, llamado infierno. Así es que seamos claros, pensemos en esto. Es algo a lo cual vamos. Aunque pensemos que somos eternos, tal vez eres joven si me estás oyendo. Tal vez eres un niño, tal vez eres una persona, un adulto, pero a fin de cuentas, todos vamos, todo tiene un principio y un fin. Tiempo de vivir, tiempo de nacer, tiempo de morir, como dice también Eclesiastés. Vamos a orar, Señor. Gracias, Señor. Nuestros ojos deben de estar puestos en los cielos, en el reino, en tu palabra, Señor. Vivir confiando y llenándonos de tu palabra, porque en la medida que leemos y meditamos en tu palabra es en la medida que nos vamos enriqueciendo en sabiduría. Gracias, Señor. Aquel que no lo hace se queda pobre espiritualmente, con un espíritu no desarrollado porque no lo quiso desarrollar. Dios sí quiere, tú sí quieres, Señor, pero el que no lo hace queda con un espíritu recortado o pequeño, de tal manera que sigue viviendo como si no fuera un creyente, porque confía en las riquezas, confía en las cosas mundanas. Gracias, Señor, porque nos abres los ojos. Gracias, Señor, porque te buscamos, porque nos alimentamos de tu palabra, porque la vivimos, la practicamos, la obedecemos, la compartimos.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Adviértenos, Señor, a través de la conciencia cuando estamos fallando, cuando estamos desviándonos para corregir el rumbo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Muy bien, pues ahora sí vamos a seguir adelante. Aquí todavía traen dos versículos. Eclesiastés 3:19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, vuelve a repetir lo que vimos antes, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vano, vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Muy bien. Por eso debemos considerar lo corto de nuestros días y prepararnos para decidir cómo vamos a pasar la eternidad. Esto es una decisión, cómo la vamos a pasar la eternidad. Y es una decisión tuya y mía. No podemos decirle, Dios, encárgate de que yo sea obediente. Dios sí quiere. Y Dios nos redarguye a través de su palabra y a través de su espíritu. Nos habla en nuestra conciencia. Pero la decisión es tuya y mía. Tenemos todo lo necesario para andar en el camino que Dios nos marca en la Escritura. Si no lo hacemos, entonces ya tomamos una decisión. No hay un tiempo para tomar decisión. O tomas la decisión de vivir conociendo que hay una eternidad en los cielos o una eternidad en el infierno. Es la decisión tuya y mía. Esto nos hace reflexionar, nos hace centrarnos, ubicarnos, enfocarnos en lo que es verdaderamente valioso, lo que es la vida eterna que el Señor nos dio. Para eso nos dio el Espíritu Santo, para guiarnos, consolarnos, fortalecernos. Pero la decisión, el Señor nos la deja a nosotros. Porque Dios pudiera tomarlo, pudiera controlarnos, pero Dios quiere que salga de nosotros, porque si no nos haría amor. Amar al Señor es obedecerlo. El que me ama, obedece mis mandamientos, dijo Jesús. Obedecer tiene implícito una acción por decisión. Yo puedo obedecer o desobedecer. La decisión es mía. Si obedezco a la palabra, entonces amo a Dios. Soy una oveja del Señor. Confío en el Señor y no en, como dice el Salmo 121, ¿a dónde pondré mis ojos? Volteo al mundo, a los recursos naturales, a los contactos, a las diferentes. ¿Alzaré mis ojos a los montes para ver de dónde vendrá mi socorro? No, mi socorro viene del Señor, porque yo confío en el Señor, dependo del Señor, vivo para el Señor y como el Señor lo manda. Ese es el mensaje de esta sección. Riquezas falsas y falsa fama, prestigio, un nombre que quiere dejarse por aquí. Ahora sí, vamos a terminar. Vamos a seguir con las plagas. Y ya entramos en la parte 61 de estas plagas. Sigamos con el tema. Estamos con el miedo, el temor, algo muy común. Vimos que si estás experimentando temor, Dios nos ha dado espíritu de poder, valor y dominio propio. Recordemos eso. Todo el que experimenta temor debe saber, si eres un creyente, un hijo de Dios, Dios puso en ti un espíritu de poder, valor y dominio propio para que controles y dependas del Señor y no confíes en tus recursos. Bien. Ahora, esto es lo que el Señor nos dio. Espíritu de poder, valor y dominio propio. Dios nos los ha dado. Ya lo tenemos desde el momento en que crees. Cómo se desarrolle depende de ti y de mí. Depende de ti y de mí. ¿Por qué? Pensamos, no, pues es que el Señor ya me lo dio, ya está hecho, es un hecho. Desarróllalo. Desarrolla ese espíritu.
Así como decimos que tu espíritu debe crecer, madurar y controlar los apetitos de la carne, así igual debemos desarrollarlo. ¿Cómo se desarrolla el dominio propio, por ejemplo? Sabemos que una parte del fruto del espíritu es el dominio propio o la templanza. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. En la medida en que seguimos obedeciendo la palabra, leyendo, llenándonos, viviendo conforme a la palabra, obedeciéndola, compartiendo, como lo dijo el Señor, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda persona, a toda criatura. Y el que creyera y fuere bautizado será salvo. Así es que es tan importante, pero tan importante que debemos poner nuestra atención fijamente en estas instrucciones. Bueno, ya vimos esto, solo es para poder entrar de nuevo al Salmo 91, que es parte de los salmos que dan la seguridad de luchar contra ese temor. Todos podemos tener temor y todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido temor. A veces crece tanto que empieza a debilitar hasta tu vida espiritual en muchas ocasiones. Aquí dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿A quién no le gusta escuchar el Salmo 91? El Salmo 91 nos da un oxígeno, nos da fuerza, nos da confianza. Él te librará del lazo del cazador, de la muerte destructora, de las plagas, todo lo que viene de esa promesa. Pero empieza el versículo 1, dice, ¿para quién es este salmo? ¿A quién va dirigido este Salmo 91? El versículo 1 se encarga de decirnos. Solo al que habita al abrigo del Altísimo, ese morará bajo la sombra, bajo el cuidado, bajo la protección del Omnipotente. A la sombra del Omnipotente. Solo el que habita al abrigo del Altísimo. Miren, recordemos esto, ya lo había presentado en su tiempo. Este es el tabernáculo que por los 40 años que anduvieron en el desierto, ahí estaba el arca, ahí era donde se encontraba Moisés con Dios durante todo el tiempo. Ya después en el templo de Salomón estaban los sacerdotes, el sumo sacerdote. Ahora, también sabemos que esta era la distribución, estaba el tabernáculo, no cualquier persona podía entrar, definitivamente no. Solo entraba Moisés, Aarón, y llegaba hasta el lugar santísimo, hasta donde estaba el arca. Entonces, habitar nosotros cuando Jesús muere, dice, cuando Jesús expiró, cuando entregó su espíritu, dice que el velo del templo se partió en dos. Ahora nosotros tenemos acceso al trono de la gracia, al mismo lugar santísimo, tú y yo, para vivir en la presencia de Dios. ¿Qué se requiere para vivir en la presencia de Dios? Que no haya pecado. Que no haya pecado. El Señor busca que levantemos, que estemos delante de Él, quitando todo lo que estorba para una relación con Dios. El pecado estorba. ¿Y qué es el pecado? Desobediencia a los mandamientos del Señor. Todavía Dios, sabiendo que somos humanos, el Señor Jesucristo dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabían ustedes que para entrar al tabernáculo había antes un lugar para lavarse, lavacro? Se tenían que lavar los pies los sacerdotes. Se lavaban a veces completo para poder ingresar al tabernáculo limpios. ¿Qué significa eso para nosotros? Lo mismo que dijo Jesús a sus discípulos cuando estaban antes de la Pascua. Él se inclinó y lavó los pies de cada uno. Y Pedro le dijo, no me vas a lavar los pies a mí, Señor, no lo voy a permitir, pues si no lo permites no vas a entrar en el reino. Dijo, no, entonces no puedes ser mi seguidor. Entonces lávame todo, no lo necesites, solo los pies. ¿Por qué?
porque nuestro caminar diario, ya lo he comentado, en nuestro caminar diario cometemos faltas, pecados, tal vez inconscientemente, pero de repente cuando te pones a meditar en oración con el Señor, Señor, vengo delante de ti, Señor, vengo delante de ti. Si hay algo en mí de lo cual debo arrepentirme, o si ya sabes que el Espíritu te diste cuenta después, nunca debí decir eso, lo ofendí o la ofendí, me siento mal. Cuando haces eso, debes tomar acciones sobre eso. Debes tomar acciones y más adelante, en un tiempo, lo vamos a considerar. Por lo pronto, para que se cumpla el Salmo 91, lo que sigue, las promesas que siguen, es necesario que puedas habitar en el lugar santísimo, al abrigo del Altísimo. Bien, diré yo a Jehová, otra cosa, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Otra parte para que se cumpla este salmo, el versículo 2. Yo, mi esperanza no está en las riquezas, mi esperanza no está en las personas, mi esperanza no está en mi profesión, en mi habilidad, en mis talentos, no. Yo le voy a decir al Señor, esperanza mía eres tú y castillo mío, el castillo, un lugar de refugio, una fortaleza que me resguarda, mi Dios en quien confiaré. Hasta aquí ya está definido para quienes se va a cumplir el resto del Salmo 91. ¿Y qué dice el resto? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Todas estas cosas se cumplen si suceden los versículos 1 y 2 en tu vida, por decisiones tuyas. Entonces Él te va a librar del lazo del cazador, del enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Te va a librar, te va a proteger de la peste destructora. Estamos viviendo en época de plagas, pero aquí está en el sentido espiritual. La peste destructora es el pecado. Ese contamina no nada más a la persona, sino que se expande, contamina a otros. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de burlistas o escarnecedores se ha sentado. Otra vez, empieza por eso. Él es dichoso el hombre que no habita, que no vive, que no se junta en consejo, en reunión de malos, ni se sienta con los que se burlan de la gente, de las autoridades, de las cosas santas. Bienaventurado es. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Ahí viene la promesa. Pero en la 4, con sus plumas te cubrirá, te va a ocultar y debajo de sus alas estarás seguro. Esto ya lo vimos. No temerás, gracias a eso, a que habitas al abrigo del Altísimo y que Jehová es tu esperanza y tu castillo y en quien confías, no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día. Ahí vamos. Se van a cumplir. Si se cumplen las primeras, se cumple. No es automático, ¿eh? No es automático, es el que habita el abrigo, el que tiene su esperanza en Dios, el que lo considera su lugar de protección porque allí vive. Claro que para estar en la presencia de Dios hay que ir con limpieza de corazón y de alma. 6. Ahora sí, vamos a ver este. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Otra versión dice, ni a las plagas que llegan en la oscuridad, ni a las que destruyan a pleno sol. Esta es otra promesa. Hiciste la condición, eran las primeras dos. Las primeras dos, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. También se cumple esta. Ni a las plagas que llegan en la oscuridad, ni a las que destruyen a pleno sol. Ningún tipo de estrategia, de trampa del enemigo, del diablo. Y estoy hablando en lo espiritual,
Por supuesto que Pablo fue apedreado. Por supuesto que fue llevado a la cárcel. Y tú dices, ¿cómo? ¿Qué no me iba a proteger de todo eso? No, estamos hablando en el sentido espiritual. Hay ocasiones en las que hay que pasar por esas cosas, como el apóstol Saulo, o Pablo, perdón, Saulo que se convirtió en el apóstol Pablo, Pedro, los demás apóstoles. El primer apóstol en morir fue Jacobo, hermano de Juan, que murió de los primeros que Herodes mató para complacer a la gente que le interesaba de que se deshicieran de ellos. Entonces, no quiere decir que siempre va a ser una protección física, si es el plan de Dios, pero si no lo es, y tiene que ir a la cárcel, como Pablo, a ser apedreado, a hundirse el barco en el que iba, a estar un día y medio como náufrago. No sé de qué se estaba, pero yo me imagino que de algo que flotaba, de ahí estuvo, un día y medio. Fíjense lo que estamos hablando. 36 horas en el agua, con los peligros que hay en el mar, por supuesto, con el sol llegando sin agua potable, sin nada de protección, con los animales que hay en el agua. No sé en dónde ni si había tiburones, pero pues hay peligros de cualquier forma. Las plagas, aquí se está representando en este plagas como la que vivimos más o menos cada 100 años, como la que estamos pasando ahora. Una enfermedad que aparezca, la peste crecía de noche, por eso se refiere a eso, ni en las sombras de la noche, dice otra versión, ni a plena luz del día nos caerá desgracia alguna. ¿Podemos confiar en Dios para la protección en esto? Sí, con las precauciones correctas, claro, no con abuso, no con imprudencias. Debemos cuidarnos y cuidar a los demás, por supuesto. Ahora, para nosotros tiene el sentido espiritual. Ahí si Dios no va a permitir que el enemigo te toque. Si tú no abres una puerta, no va a poder entrar. Hace poco comentaba con alguien que al parecer había alguien en la familia o alguna persona que estaba haciendo hechicería o brujería para maldecir, para que tuvieran problemas, para que hubiera problemas en diferentes áreas de su vida. Pero también ella ya sabe, y yo se lo repetí, y estaba consciente de eso, de que ninguna plaga tocará tu morada, ni pestilencia. En lo espiritual se ve frustrado el enemigo, las hechicerías y las brujerías. Si tú no abres puertas, ¿qué quiere decir eso? Si tú no abres hoyos en el muro de protección. ¿Cómo abro un hoyo? Pecando. Cuando tú pecas, abres una puerta. Cuando tú pecas, haces un agujero en el muro de protección. El diablo le dijo Satanás le dijo al Señor, pues sí, claro que Job pues te alaba y Job es un hombre íntegro, pero pues porque tienes vallado o muro de protección alrededor de él, quítalo y déjame tocarlo. No podía tocarlo porque Dios tenía un muro alrededor de Job y un muro alrededor tuyo y mío. Siempre y cuando nosotros andemos en obediencia, busquemos estar en intimidad con el Señor, leyendo su palabra y obedeciéndola. Entonces, ese muro no va a permitir que plaga, ni pestilencia, ni plaga destruya tu vida, la vida más importante, la vida espiritual. Por supuesto, Dios te puede librar de todas las plagas naturales también. Bien, ok, pues lo voy a dejar hasta aquí porque luego ya entramos en el siguiente versículo y lo que quiero hacer ahora es eh, pues orar para terminar la reunión. Señor, gracias Señor. Gracias Señor porque tú nos enseñas a ser ovejas realmente, a obedecerte, a oír tu voz cuando nos hablas en la escritura y seguirte obedientes.
habitar al abrigo del Altísimo para morar bajo tu sombra y protección, Señor, a confiar, a decirte, tú eres mi esperanza y no las riquezas, no los contactos, no las otras personas, no mi familia, mis padres, mis amigos, no, mi esperanza está en ti, Señor. Tú eres mi castillo, tú eres mi refugio, mi protección, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque todo lo demás viene porque tú lo añades, Señor. En el nombre de Jesús te doy la gloria y la honra. Dependo de ti. Mi vida está en tus manos, Señor. Mi futuro está en tus manos, Señor. Todo lo que me has dado es tuyo, Señor. Si tú me lo das es para que tenga cuidado y lo invierta sabiamente para tu gloria, Señor. Gracias, Señor, porque todos los que estamos convencidos de que tú nos hablas a través de tu palabra, cuando la leemos estamos adquiriendo sabiduría de lo alto, pura, santa, sin mancha y sin contaminación. Gracias, Señor, porque todas estas promesas se cumplen en nuestra vida. El mal no podrá tocarnos, porque tú eres nuestro guardador si nosotros cuidamos nuestro caminar en ti, Señor. Tú lavas nuestros pies cuando nos arrepentimos. Cuando venimos a ti decimos, Señor, pequé, ofendí, dejé de hacer esto, cometí esto, no debí hacerlo, me descuidé, le di más importancia a las actividades familiares, a las actividades sociales, que atenderte a ti, Señor. Gracias, Señor, porque todo este aprendizaje nos sirve para poder orar y estar confiados en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, por los hermanos que están sanando. Gracias, Señor, porque siempre hay un aprendizaje en todo lo que vivimos. Gracias, Señor, por aquellos que fielmente siguen diezmando y ofrendando, porque sus riquezas o sus posesiones las están invirtiendo en el reino y las están invirtiendo para tu gloria y tu honra. Gracias, Señor, por esos que hemos visto sanar de entre toda la gente por la cual, tanto de la iglesia como fuera de la iglesia, que los hemos visto sanar. Gracias, Señor, por todos los hermanos y hermanas que están dentro de prisiones, dentro de centros donde están sin la libertad física, pero tienen la libertad espiritual y han estado creciendo en medio de la prueba, Señor. Te ruego para que, Señor, tu espíritu los alerte cuando tengan la tentación de desanimarse, de deprimirse, porque tú eres su castillo, tú eres su guardador, si ellos habitan al abrigo tuyo, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, por lo que tienes para nuestro futuro, glorioso, Señor, y para lo que tengas preparado para nuestro tiempo aquí y para nuestras familias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues